Si puede habilitar el micrófono, senador, porque no lo estamos escuchando. ¿Me escucha, presidenta? Sí, adelante, Bueno, adelante. muchas gracias. Primero, una aclaración en cuanto a los proyectos. Quiero decirle que desde el 10 de marzo se encuentra pendiente de tratamiento en la Comisión de Asuntos Constitucionales como cabecera un proyecto que he presentado en el marco de las violaciones en materia de derechos humanos en el contexto de pandemia para establecer presupuestos mínimos que tienen que ver y que competen a la nación y a las provincias con el objetivo de garantizar, en primer lugar, el libre tránsito interjurisdiccional, porque hay provincias que no solamente exigen un PCR negativo para el ingreso, sino que también te cobran, como por ejemplo actualmente en la provincia de Formosa, y esto lo presenté en marzo. Y también en función de las enormes violaciones que se han dado en materia de derechos humanos, con los centros de aislamiento, que son centros de privación de la libertad, y que ocurren también en Formosa, establecimos parámetros de acuerdo a la recomendación del Ministerio de Salud en su oportunidad, para que todos los portadores del virus no sean tratados como delincuentes y puedan transitar la enfermedad en su domicilio. Como esto no se cumple y queda librado al arbitrio de la decisión provincial, vulnerando todas las recomendaciones, he presentado un proyecto para que se pueda tratar y ojalá se lo trate, porque tiene que ver con derechos humanos básicos y fundamentales y con el objetivo, como lo expresó la doctora Ibarra, del artículo primero del marco normativo, es decir, la finalidad de proteger la salud pública y la obligación del Estado conforme a normas nacionales, la Constitución y tratados internacionales. En base a esto van algunas preguntas. Primero, alguna pregunta a la ministra de Bisotti, que la verdad, bueno, fue muy breve en su argumentación, pero me gustaría saber, en función de que el proyecto clasifica justamente las medidas a tomar en función de las zonas, si son de bajo riesgo, mediano o de alerta epidemiológica, ¿qué datos toman para establecer dichos criterios? Hay un cociente que ustedes lo definen entre los 14 días previos de la cantidad de contagiados y los 14 días previos de la cantidad supuestamente de lo que detecta el propio sistema. Ahora bien, ¿cuáles son los parámetros que se toman para establecer esta categoría? ¿Por qué le pregunto, ministra? Por ejemplo, ayer en la página web oficial de mi provincia se informó 731 casos positivos, pero ustedes en el Ministerio de Salud de la Nación informan 373 casos. Le tiro otro dato. El 6 de mayo, supuestamente fue uno de los días de mayores contagios en Formosa, 814, pero el reporte del Ministerio de Salud figuran 353 contagiados. El 10 de mayo, la provincia reportó 639 casos. El Ministerio de Salud informó 148 casos. Entonces yo le pregunto, para definir en el futuro la situación de alerta, de bajo o de mediano, ¿cuáles son los parámetros que el Ministerio de Salud tiene que tomar? ¿Cuáles son los parámetros? ¿Los datos que ustedes informan? ¿Los datos que informa el Ministerio? Esto está chequeado en la página oficial. Yo le pregunto porque no es menor. Si nosotros estamos en una situación de alerta, con los datos que informan la provincia, pero con los datos que registra el Estado Nacional, a veces no se dan las condiciones para esa situación. Entonces, la pregunta concreta es, ¿los parámetros que se van a fijar son en función de los datos objetivos que maneja el Ministerio de Salud de la Nación? Esa es la primera pregunta. Senadora Sanlús, no sé si quiere que realice todas las preguntas o pregunta por pregunta y que me vayan respondiendo, usted me va diciendo. No, hacemos un bloque de preguntas y luego les damos tiempo a ambas para que puedan contestar. Luego le voy a dar también la palabra al senador Fiat para que haga también su pregunta y si hay alguien más, vamos a ir haciendo de a 3 preguntas de manera tal de que luego las funcionarias puedan contestar. Adelante, senador.
Continúe. Gracias. Para la doctora Vilma Ibarra, ¿cómo le va, doctora? En razón de estas premisas, de que la ley tiene como objetivo proteger la salud pública y que es una obligación del Estado Nacional la protección de la salud pública y también las medidas sanitarias que tiendan, digamos, a recuperar parámetros de dignidad en un contexto de pandemia para con los propios ciudadanos, y en función de la invocación de todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de lo cual el país ha adherido y es parte, yo quisiera saber concretamente las medidas que se van a implementar para garantizar las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación para que todos los portadores de esta enfermedad puedan cursarlas en sus domicilios. Yo insisto, lamentablemente los centros de privación de la libertad están a la orden del día y en la pandemia fundamentalmente hay provincias que fueron emblemas en esta materia y una de estas es la provincia de Formosa y en función de la ley que trata justamente de establecer algunas facultades concurrentes o preservar el bienestar general y la salud, que es la competencia de la Nación, yo quisiera saber las medidas concretas que se van a implementar para que se termine esto, para que se termine. O se trata el proyecto que está en la cabecera de la senadora Zagnuni, que la puede convocar en un plenario para establecer un parámetro de dignidad en toda la Argentina, o en su defecto, ¿qué se piensa hacer? La segunda pregunta, con el artículo 15, doctora Vilma Ibarra, hay un tema que me parece importante cuando ustedes hacen referencia, en función de los parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario, si no hubieran presentado evoluciones favorables, el Poder Ejecutivo queda facultado a adoptar medidas adicionales. Ahora bien, previa consulta con el gobernador, la gobernadora o con el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿A qué se refiere con previa consulta? ¿A qué se refiere? ¿Es vinculante? Si el gobierno nacional adopta una medida y el gobernador o la gobernadora o el jefe de gobierno no está de acuerdo, ¿qué pasa? Porque esta previa consulta se reitera en otros artículos. Otra pregunta más para la doctora también Ibarra. Si me puede definir el concepto de delegado, cuando ustedes se refieren al gobernador, porque invocan el artículo 128 y no establece esa constitución, la Constitución Nacional. O sea, puede ser un error de lectura, de interpretación, pero yo quiero que ustedes me expliquen qué significa el concepto de delegado. Y también, si me puede explicar cuál sería la delegación, siendo que por nuestra propia Constitución Nacional, las provincias son delegantes y la nación delegada, porque las provincias son preexistentes a la nación. Es decir, a ver, ¿cómo en este caso un gobernador puede actuar como delegado en el marco de sus propias competencias? Son ciertas cuestiones que, a ver, yo reitero, yo insisto que me parece importante establecer parámetros, pero estas son cuestiones que quisiera, si me puede responder. Vaya redondeando, senador, porque tengo varios pedidos de la palabra. Sí, la última, sí, exactamente, la última. Tiene que ver con el artículo 21 del proyecto. Siendo que el fallo de la Corte Suprema, el último fallo, dejó en claro que el Poder Ejecutivo no puede establecer medidas en materia educativa en las provincias, ni siquiera por ley, ¿por qué se insiste con una medida de este tipo? ¿Cuál es el motivo de la incorporación en el presente proyecto? Y también, una vez más, también se utiliza en este caso el vocablo consulta. Gracias, senadora. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Fiat.